Bienvenidos a Crónicas de la Transformación, el canal donde exploramos a fondo la realidad actual de México. Aquí hablamos sobre las noticias más importantes, cómo funcionan las cosas en nuestro país y qué cambios están ocurriendo en la política, la cultura y la sociedad. Únete a nosotros para descubrir el contexto detrás de los cambios que están marcando el presente y el futuro de nuestra nación. Hoy hablaremos de uno de los personajes más controvertidos en la historia reciente de México, Genaro García Luna. Este exsecretario de Seguridad Pública, pieza clave en la guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón, ha sido condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Hoy les traemos 10 puntos clave para entender su trayectoria y el impacto de su caída. ¿Quién es Genaro García Luna? Genaro García Luna es uno de los nombres más conocidos en el ámbito de la seguridad en México. A lo largo de su carrera ocupó altos cargos en distintas instituciones gubernamentales, desempeñando un papel clave en la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, su historia dio un giro dramático cuando fue detenido en 2019 en Estados Unidos y acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Su juicio ha terminado en una sentencia de 38 años, un evento sin precedentes en la política mexicana. 2. Su arresto en Estados Unidos. El arresto de García Luna en diciembre del 2019 marcó el inicio de su caída. Fue detenido en Dallas, Texas, y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas. Se le acusó de haber protegido al Cartel de Sinaloa mientras dirigía a la Policía Federal en México. Aunque la Fiscalía pedía cadena perpetua, finalmente fue sentenciado a 38 años de prisión. 3. Su ascenso en el gobierno mexicano. García Luna comenzó su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en 1989. Allí se vinculó con figuras clave como Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, quien más tarde formarían parte de su equipo. En 1992 fue director de área y en 1994 fue nombrado director general, responsable de la lucha contra grupos criminales. En 1996 se convirtió en el coordinador general de inteligencia del CISEN, cargo que coincidió con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. En 2024 se reveló que García Luna encubrió a Jorge Antonio S., un agente del CISEN que estaba asignado a la protección de Colosio y que hoy es señalado como un segundo tirador en ese atentado. 4. La guerra contra el narco y su papel clave. Durante el gobierno de Vicente Fox, García Luna continuó su ascenso, primero como coordinador de inteligencia en la Policía Federal Preventiva en 1999 y luego, en 2001, fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Sin embargo, fue en el sexenio de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, cuando asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública, donde adquirió mayor relevancia. Bajo su mando, la lucha contra el narcotráfico desató una ola de violencia sin precedentes en el país. Su figura, que en ese entonces era vista como un héroe, ahora se ha manchado con las revelaciones de sus nexos con el crimen organizado. 5. El juicio en Estados Unidos. El juicio de García Luna se llevó a cabo en Nueva York y duró casi 5 años. Fue un proceso cargado de tensión y expectativas donde se le acusó de recibir millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de protección. Entre las pruebas presentadas se incluyen testimonios de narcotraficantes, grabaciones y documentos que lo incriminan. Aunque García Luna negó todas las acusaciones, el jurado lo encontró culpable y su condena marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. 6. Las revelaciones del juicio. El juicio también arrojó luz sobre otras actividades ilícitas de García Luna. En enero de 2024, la Fiscalía General de la República reveló que encubrió a un agente del CISEN relacionado con el asesinato de Colosio. Además, se habló de su relación cercana con narcotraficantes y la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón. Aunque Calderón ha negado estar al tanto de estas actividades, el juicio ha dejado su reputación con una gran duda. 7. Los sobornos del Cartel de Sinaloa. Uno de los testimonios más contundentes fue el de Jesús, el Rey Zambada, quien afirmó haber entregado personalmente $5 millones a García Luna como soborno. Estos pagos, según se reveló, permitieron al Cartel de Sinaloa operar sin ser molestados durante los años más intensos de la guerra contra el narco.
Los sobornos no solo incluían dinero en efectivo, sino también favores para garantizar que el cartel tuviera vía libre en sus operaciones. 8. Corrupción y desvío de recursos. Además de sus nexos con el narcotráfico, García Luna fue acusado de desviar millones de dólares de recursos públicos mientras estuvo en el poder. A través de empresas fantasmas y contratos inflados, se enriqueció a costa del erario. Parte de este dinero fue utilizado para adquirir propiedades en Estados Unidos, lo que ha llevado a un proceso judicial adicional en el estado de Florida. 9. El operativo Rápido y Furioso. Otra mancha en su historial fue el polémico operativo Rápido y Furioso, en el cual se permitió la entrada de armas a México con la idea de rastrearlas hasta los narcotraficantes. Sin embargo, muchas de estas armas desaparecieron y terminaron en manos del crimen organizado, contribuyendo a la escalada de violencia en el país. Este operativo ha sido uno de los puntos más críticos en su carrera, ya que evidenció la falta de control en su estrategia de seguridad. 10. El futuro de García Luna y el impacto en México. A pesar de su condena, el caso de García Luna está lejos de terminar. La Fiscalía General de la República ha emitido órdenes de aprehensión en su contra por otros delitos, como el uso indebido de atribuciones en la privatización de penales federales, lo que generó un daño patrimonial considerable. Además, la condena de García Luna podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre otros altos funcionarios que colaboraron con él durante su gestión. La historia de Genaro García Luna es un claro ejemplo de cómo el poder y la corrupción pueden y están de la mano. De ser uno de los funcionarios más influyentes en la lucha contra el narcotráfico, pasó a ser condenado por colaborar con el crimen organizado. ¿Qué nos dice esto sobre el sistema de justicia en México? ¿Qué otros nombres podrían salir a la luz? Gracias por acompañarnos en Crónicas de la Transformación. Si te gustó este video y te interesa seguir explorando la realidad de México desde una perspectiva crítica y profunda, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis. Queremos que seas parte de este espacio de debate y reflexión, así que comparte tus ideas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos desentrañando los cambios que marcan el presente y el futuro de nuestro país.